La iglesia primitiva se localiza en la parte trasera del actual templo. Está sostenida por contrafuertes circulares. Aún se pueden apreciar los restos de lo que fue su torre campanario original en uno de sus lados. Hasta aquí llegaba su portada. También estaba rodeada por un pequeño porche, que se corresponde con el porche primitivo. En uno de sus laterales, sobresale la capilla de San Bartolomé, construida por el rico comerciante del siglo XVII, y que fue figura muy importante en esta villa. También se pueden observar los grandes contrafuertes, sobredimensionados, a causa de los constantes derrumbes que sufría el templo en el pasado. La puerta que da acceso al porche desde la iglesia es la Puerta del Perdón, conocida popularmente como la Puerta de Triana, nombre dado por sus vistas. A la torre campanario se accede a través de una verja, que viene a ocupar el lugar que antaño tenía la pequeña vivienda, conocida como el Cuarto Pepa. Y es que Pepa vivía aquí con sus 3 hijos y su marido, quien a pesar de ser ciego, tocaba el armonión de la iglesia durante las misas. Después, se instalaría una familia que procedía del término del Madroño, y que contaba con muchos hijos. En su parte trasera, lo que hoy día es un patio interior, se encuentra un olivo, y bajo este, se ubica lo que es el cementerio primitivo de la villa. Se aprecia la zona de la sacristía, y el edificio destinado a dar catequesis, donde se enseña la doctrina cristiana, para las celebraciones litúrgicas. Una diminuta construcción adherida al templo, con fachada blanca y una pequeña puerta, corresponde a la sacristía del Sagrario Nuevo. En el porche interior, destaca el edificio del Sagrario Nuevo, con techos en forma de cúpulas. Otra construcción adherida a la parroquia, es la casa de fábrica, la cual oculta la Puerta del Sol, una de las 3 puertas principales del templo. Todo el suelo del porche interior, hoy patio de la vivienda del párroco, oculta un cementerio, de construcción posterior al cementerio primitivo. Todos los edificios de la Plaza Virgen de los Dolores, y los terrenos ubicados en la trasera de esta, pertenecían a la iglesia. La plaza de la iglesia estaba rotulada anteriormente como Plaza Divina Pastora, pero a inicios del siglo XXI, se rotuló como Virgen de los Dolores. La vivienda más próxima a la parroquia, está destinada a casa rectoral, la cual está cedida por la iglesia, institución donde ejerce su ministerio. A la derecha de esta, se sitúa la antigua casa rectoral, la cual fue vendida a un particular, pero fue donada nuevamente a la iglesia. El siguiente edificio, estaba destinado a satisfacer las necesidades constructivas del templo. Se almacenaban tejas, maderas, andamiaje, etc. En la zona izquierda, destaca una vivienda señorial, que fue sede de la fundación creada por voluntad, de don Bartolomé Gómez del Castillo.
El muro del actual porche se tornaba 90 grados en dirección a la iglesia, al igual que el porche interior, quedando de forma simétrica con la portada principal. En la fachada de la iglesia, encalada hasta media altura, se aprecian pequeños hoyos cuadrangulares, donde se colocaba el andamiaje para su construcción. Tras la Guerra Civil, a la izquierda de la portada principal, se colocó una cruz sobre un pedestal de piedra, custodiada por 2 faroles, en honor a los caídos. La cruz fue llevada al actual cementerio y se retiraron los faroles, la placa y el pedestal de piedra, durante la transición española. En el centro de la plaza, destacaba imponente el árbol americano, que recibía este nombre al proceder de América. La iglesia parroquial de San Juan Bautista es el edificio más emblemático del Castillo de las Guardas. Recibe su nombre en honor al patrón del municipio. De 1560 es su libro de fe de bautismo, de 1566 el de matrimonios, de 1661 el de defunciones, y de 1644 el libro de fábrica. Desde 1640, ya se registraban visitas pastorales. Construida en varias fases diferentes, probablemente sobre una antigua mezquita, aunque no existen pruebas documentales sobre ello. Sobre el siglo XV, se construyó la capilla mayor, y sobre la segunda mitad del siglo XVI, la nave y la portada. Se erige sobre 1.300 metros cuadrados. Es de estilo mudéjar, con elementos góticos y renacentistas avanzados, y tiene aires de fortaleza. Con dimensiones aproximadas de 45 por 15 metros. Formada por una hermosa nave, cubierta por bóveda de nervadura, en sus 2 primeros tramos. En el tercero, tiene bóveda vaída ovalada. El 21 de julio de 1936, con motivo de la Guerra Civil, se produjeron pérdidas importantes. Se incendió el templo, y se profanaron las imágenes y el sagrario. El retablo mayor es del primer cuarto del siglo XVIII, y fue encargado a la escuela portuguesa, Custodio Pereira y Manuel Pinto. El templo tiene 2 capillas laterales, en el pequeño crucero debajo de la bóveda elíptica, que datan del siglo XVII. Una de ellas es la de San Bartolomé, encargada por don Bartolomé Gómez del Castillo, en 1644, de planta rectangular y ubicada a la izquierda, junto al Evangelio. El señor Bartolomé Gómez fue un rico comerciante que donó todo su patrimonio a la iglesia en el siglo XVII, además de financiar la construcción de su capilla. La capilla, agregada posterior y cubierta por bóveda, decorada con yeserías de cartones recortados, está cerrada por una cancela, con órdenes de cruces militares. Las sepulturas de Bartolomé Gómez, la de su madre y la de un capellán, están en su interior. En ella, existe un pequeño retablo de Martín Moreno, con la imagen de madera policromada de San Bartolomé en el centro, a la que acompaña la Virgen de los Reyes. En su fachada, se puede observar la técnica constructiva en arco, utilizada para la realización de la portada principal, y que era muy usada en aquella época. A la torre campanario se accede por una pequeña puerta ubicada tras la verja. Tras subir 59 escalones por una estrecha escalera, se llega a su cima. A través de lo que hoy es una ventana, se accedía a la parte superior de la vivienda, que estaba construida contigua a la iglesia, y que se le conocía como el Cuarto Pepa.
Abriendo una pequeña compuerta situada al final de la escalera, se accede a la zona de las dos campanas, las cuales repican o doblan, según la ocasión. Una pasarela de metal comunica el campanario con la zona del reloj público, instalado en 1871, como bien señala un azulejo dispuesto en su entrada. El reloj público desempeñaba un papel muy importante en la medición del tiempo, en la vida diaria hasta el siglo XX. Y es a principios del siglo XX, cuando se restauró la torre, y se adicionaron 3 nuevas campanas. La campana más pequeña era un esquilón traído de la desaparecida ermita de San Sebastián, que estaba situada donde actualmente se ubica el cuartel de la Guardia Civil. En 1980, las 2 campanas se fundieron y se hicieron 2 nuevas. Llevan grabados los apellidos de la familia que costeó su fundición. La más pequeña se llamó Nuestra Señora de los Dolores, en honor a doña Dolores Jiménez Becerril, la que fuera mujer del famoso ganadero, don Gabriel Rojas. La campana de mayor tamaño recibió el nombre de San Gabriel, en honor al ganadero. El cuadro de las ánimas benditas, pintado por don Segundo Gil, está ubicado en el coro. Al lado de este, se puede observar el hueco, por donde discurrían los contrapesos de la maquinaria antigua del reloj, y que están en desuso. A principios del siglo XX, se colocó solería de cemento, y se realizó el alicatado del templo. Cuenta con grandes contrafuertes, en su parte exterior, y con un presbiterio de tramo recto y poligonal. La parroquia tiene 3 portadas, la principal, la del Perdón, y la del Sol. La torre consta de 3 cuerpos más capitel, en forma piramidal, con azulejos. La humedad retenida en las techumbres de la iglesia provocan el crecimiento de malas hierbas, que periódicamente tienen que ser eliminadas. Una cancela separa al porche interior, patio de la casa rectoral. Años atrás, en el lugar de esta cancela, se encontraba la entrada al cementerio. El reloj de sol emplea la sombra arrojada por un gnomo no estilo, sobre una superficie con una escala, para indicar la posición del sol, en el movimiento diurno. Ubicado en uno de los contrafuertes de la iglesia, da nombre a la Puerta del Sol, ocultada por la casa de fábrica, encargada de la contabilidad del templo. En el patio interior de la casa rectoral, se ubica la Virgen de Lourdes, mandada a colocar por el párroco de aquel periodo, don Joaquín. Y es que don Joaquín creyó que se produjo un milagro, ya que mientras Fran Sánchez impartía catequesis a los niños en la sacristía, el techo se derrumbó, sin causar daño alguno a los presentes. El edificio del Sagrario, construido en los años 40, alberga pinturas en sus paredes y techos, que son víctimas de las humedades del edificio. El vecino Antonio Manuel, de manera voluntaria, colabora en la limpieza y puesta a punto de los enseres de la parroquia. También se ocupa del mantenimiento de sus plantas. En las deterioradas paredes y techumbre del sagrario, se pueden entrever las imágenes del Padre Eterno y del ostensorio. La
imagen de nuestro Padre Jesús del Gran Poder es obra del imaginero Francisco José Reyes Villadiego, natural de Salteras, Sevilla, y que está fechada en 1992. El retablo de la Virgen de Fátima correspondía al Señor atado a la columna, que fue quemado durante la guerra. También se aprecia un busto del Papa Juan Pablo II. Todo el conjunto está separado por una verja, que fue añadida con posterioridad, y es donde se encuentra la pila bautismal, la cual ha tenido varias ubicaciones. La imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia también está realizada por Francisco José Reyes Villadiego, quien fuera discípulo de Antonio Joaquín Duba de Luque, y que está fechada en 1991. Nuestra Señora del Carmen tradicionalmente preside la iglesia, desde que se celebra la misa en su honor con motivo de su festividad, del 16 de julio al 15 de agosto. Nuestra Señora del Carmen es obra del insigne escultor sevillano Antonio Castillo Lastrucci. La imagen de Nuestra Señora del Rosario ocupa la imagen central en su retablo, con las imágenes de San Joaquín a la derecha y la de Santa Ana a la izquierda. El retablo de San José es de Alarcón. La imagen está realizada en pasta policromada antigua, procedente de la prestigiosa casa de imaginería, Olot. La Virgen de los Dolores, restaurada recientemente por Pedro Manzano, ya está expuesta al culto. Es atribuida a José Alarcón Santa Cruz, y es del año 1945. En la capilla de San Bartolomé, se observa la representación de la imposición de la casulla de San Ildefonso, en su parte superior derecha. A la misma altura, en el otro lado, se representa a Jesús resucitado. Bajo estos, las figuras de San Pedro y San Pablo, a cada lado. La capilla sacramental presenta dos tramos, uno más antiguo, con bóvedas de aristas, y otro con semiesferas sobre pechinas, de reciente construcción. Posee un retablo, que parece ser el que tuvo la capilla fundada por Juan Lorenzo Burgos de la Parra, y según la inscripción situada en el banco, se realizó en 1561. En una de las paredes de la capilla del Sagrario, se ubica el Santísimo Cristo de la Vera Cruz crucificado, realizado en 1603, por Blas Alonso. Procedente de los Palacios y Villafranca, era el Cristo de la Hermandad de la Vera Cruz, y se ubicaba en una capilla privada, en aquel templo. Fue donado a esta iglesia, cuando en los palacios se encargaron una imagen nueva. Sus dueños quisieron colaborar con la parroquia, mermada de imágenes tras la guerra civil. Salía el Viernes Santo, único día en que procesiona la cofradía de la localidad, pero su delicado estado ha provocado que se haya sustituido por el Cristo de Villadiego. En la estación de penitencia, de la Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, y Nuestra Señora de los Dolores, destaca el emotivo encuentro entre las dos imágenes, que tiene lugar en la zona de Triana. También destaca la salida y entrada al templo, del palio de la Virgen de los Dolores, donde sus costaleros se colocan de rodillas, debido a la pequeñez de la puerta. Todo el techo del altar mayor está pintado mayormente con volutas de plantas, y en el lado del Evangelio
se distingue la cruz de San Juan. Solo se aprecia una parte de estas pinturas, porque el resto están veladas, bajo una fina capa de cal. El altar mayor presenta dos puertas laterales, que dan acceso a la zona, que corresponde a la parroquia primitiva. Todavía se mantiene el suelo original. A través de ellas, se accede a dos escaleras que llevan a distintas alturas del altar mayor, pero por su parte trasera. Bajo el suelo de la parroquia, se hallan multitud de tumbas. Según el tributo pagado, se ubicaban en una zona u otra del templo. A cada lado de la iglesia, en la pared, están colocadas la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, a la izquierda, y la de San Sebastián, a la derecha. Las piezas de orfebrería que más destacan, son un cáliz de plata sobredorada, con aplicaciones de plata blanca, pie estrellado, y decoración renacentista, del siglo XVI. Además de unas crismeras de plata cinceladas, con decoración de máscaras y cartelas, de primeros del XVIII, un ostensorio de la misma época, con cabujones de esmaltes, y un copón de plata, decorado con rocallas de 1788. De finales del siglo XVIII, son unas vinajeras de plata, decoradas por rocallas, y punzonadas por Vicente Gargallo. El retablo mayor, de un solo cuerpo, cuenta con columnas salomónicas, y tiene un elevado contenido ornamental. La puerta del sagrario, es de 1797. En él, se aprecia un revestimiento de pámpanos, racimos y pájaros. El dorado es de Pedro Labraña, de 1703. En su hornacina central, se ubica una escultura barroca de San Juan Bautista, atribuida erróneamente a Martínez Montañés, ya que es de Agustín de Perea. Ocupando las calles laterales encontramos, de derecha a izquierda, la imagen de San Antonio, San Marcos, la Virgen del Pilar, y San Rafael. La parroquia contaba con una imagen de San Juan, a la que se le veía parte del torso. Un visitador eclesiástico que llegó a la iglesia, señaló que era indecoroso. La iglesia encargó una nueva imagen, la actual, y la original se trasladó a la ermita de San Sebastián. Pero el visitador eclesiástico ordenó que se quemara. La intención de este visitador eclesiástico era que no existiera imagen alguna de ese San Juan. Pero no contaba con que la imagen perduraría hasta hoy. Y es que en la parte superior del escudo de privilegios y armas de la villa, apreciamos una imagen de San Juan Bautista, acompañado de un cordero. Y con el torso semidesnudo.